Namaste, bienvenida querida hermandad. De nuevo aquí está su servidora, Itzel Pintor. Hoy les vengo a hablar de un tema que me han preguntado, porque hoy es miércoles de respuestas, que es un poco complicado hablar en solo unos minutos, pero procuraré hacerlo. Y es sobre qué diferencia hay entre hinduismo y budismo, que ya me la habían hecho. ¿Eso tiene que ver con la obra? Claro que sí, tiene que ver con la obra. Antes de continuar, les invito a que se inscriban a mis espacios, que voy a dejar los links en la descripción del video. Y bueno, vamos a seguir hablando de esto, de yoga, salir de Maya. Y bueno, ¿qué relación tiene entre diferenciar budismo e hinduismo con la obra? Al caso viene estas dos imágenes, que dirán, esta es la versión budista y esta es una versión hinduista. Puede entenderse que tal vez es una diferente deidad, es una diferente presentación. Son dos preguntas que puede que tengan una misma respuesta. Así es la cuestión del hinduismo y budismo. Lo voy a alegorizar muy fácilmente al estilo norteamericano o gringo, como decimos en México. Imagínense que ustedes son muy conocedores del fútbol americano. Entonces, hay lo que son los estadios, las técnicas del deporte, los integrantes y las escuelas que participan. Bueno, así también es la cuestión entre el budismo e hinduismo. Recuerden que les había comentado que el hinduismo es un invento que hicieron más los occidentales para distinguir a toda esa cultura de la India. Entonces, así también es tratar de entender el hinduismo. Encasillándolo en un solo cuadro es como quererlo meter solo en una yarda del fútbol americano. Así de fácil. Entonces, hacer una división de distinguir entre hinduismo y budismo lo voy a hacer lo más concreto posible y lo más sintético. El budismo es como el estadio de fútbol americano. Lleno, 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 totalmente, de estambres de diferentes colores, súper enredados. Así es tratar de entender toda la cosmogonía del budismo. ¿Y qué es el hinduismo? Diciéndole entre un término conocido, es todo el sistema de fútbol americano, así de fácil. Esa es la diferencia entre budismo e hinduismo. ¿Por qué? Bueno, porque si nos vamos a lo más esencial, que son las propias palabras del señor Buda o de Buda, el gran guru, Sakyamuni, el antes Siddhartha, él dijo no a los discípulos, no se tienen que meter con ni el discurso del alma ni el discurso de la existencia o no existencia de Dios o de un entender de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente él, en la época en que estuvo, comprendía que ese era un debate con demasiadas especulaciones y de hecho prohibió el exceso de especulaciones a sus discípulos. El budismo simplemente se basa más en la cuestión de trabajar la mente por medio de técnicas meditativas, y y eso entra en mantras, entender lo del karma, porque el fin, recuerden, es trabajar más el artha para eliminar el sufrimiento, el beneficio contra el sufrimiento. Entonces, meterse en esos temas eran totalmente prohibidos. De ahí por eso es la doctrina. Y él lo que hizo fue reestructurar dentro del camino óctuple que generó la vida monástica. Lo de los sannyasis o bhikkhus, que serían los renunciados a la vida material.
y darle mucha importancia a la quinta esencia. ¿Qué es la quinta esencia? Bueno, la quinta esencia es el quinto elemento que no toman en cuenta los griegos, que es Akash, el espacio. Y el espacio entra también el concepto de vacío. Entonces, de ahí, ¿por qué alegorizo al budismo como un estadio de fútbol americano? Porque precisamente todo su sistema de Vijaya, el sistema, los 8 caminos, que tiene que ver la palabra harta, del beneficio, es como precisamente la reestructuración de ese estadio de fútbol americano. Y todas lo que menciono como lleno de estambres enmarañados son todas las versiones que haya de budismo. Todas, incluyendo todas, hasta las versiones últimas que han entendido los occidentales y que te llegan a ti. Entonces, ¿por qué entonces el hinduismo es todo el sistema de fútbol americano? Porque precisamente el hinduismo no tomó de la nada, tomó de lo que ya sabía, rebatió, transformó, etc. Y lo que hizo que se expandiera tanto esta cuestión de diferentes budismos fue precisamente cuando se muere o se va o trasciende el señor Buda. Lo que sucede es que toda la orden discipular, él ya lo sabía porque le pasó, estando él presente, que iba a haber una decadencia, un cambio, una modificación, y a partir de eso el budismo iba, de acuerdo a su esencia, iba a modificarse. Y el señor Buda lo sabía. Entonces iba a modificarse, y de ahí determinó que para él de la existencia iba a pasar a la no existencia. Entonces, ese discurso de no, sí, rebatir, samsara, no samsara, de esta cuestión de la vacuidad, ya tiene que ver más con todos los discípulos posteriores y maestros posteriores. Y todas esas que hablo como estos estambres, son todas esas diferentes escuelas. O sea, estamos hablando que el budismo dentro de India tenía más de 18 escuelas. Cuando India se volvió totalmente budista, en un sentido estructural. Entonces, al final de cuentas, la gran diferencia es voy a ser súper sintética. La gran diferencia entre budismo e hinduismo es que el budismo se centra en la cuestión mente de los 8 pasos para eliminar el sufrimiento, para llegar a la quinta esencia, que es Akash, el espacio, la vacuidad. Hacerte esa vacuidad es algo posterior. Entonces esa cuestión del espacio es regresar hacia tu origen, por así decirlo. Entonces toda la de la vacuidad y todo eso tiene que ver con debates posteriores, porque la India tiene una gran tradición de rebatir y que convencer al otro de que tu argumento es el válido. Y todo está en juicio de un gran discurso que tiene que ver con palabras bien estructuradas, coherencia, lógica y filosóficamente aceptable. Es la gran y pequeña diferencia. Al final de cuentas, esto que ven aquí es lo que actualmente solo es una transformación de diferentes versiones de algo que ya existe y que siempre ha existido, que Buda no se quiso meter y respetó. Entonces tú puedes ser un budista e hinduista, así de fácil, porque él no destruyó nada de eso, es decir, somos ateos y todo eso. No, o sea, el ateísmo ha existido siempre, y de hecho el hinduismo tiene una escuela atea. Entonces desde ahí. Pero más bien es interpretaciones individuales, como les digo, miles de miles. Ahora, la decisión es qué madeja de estambre vas a elegir. Ahí la cuestión. Bueno, yo me despido. Muchas gracias. Namaste, Hari Om, Om Shanti Om.